Sepan disculpar, nos gusta comer bien y estamos saliendo poco, así que este es el resultado, qué sé yo. Eh, en sí, como decía Tony, nos conocemos hace mucho, tenemos más de 20 años trabajando en Internet, entre mobile y web. Hoy soy director de nuevos negocios de Technisys. Hace poquito asumí este rol nuevo, digamos, de dirigir el área de nuevos negocios de Technisys en la región sur. Antes estuve un año como director de los laboratorios de innovación de la compañía. Es una compañía que hace core bancario y canales digitales para bancos digitales. Básicamente construimos bancos digitales. Es una compañía que levantó 50 millones de dólares en la última ronda, pero que ya lleva más de 70 millones de dólares levantados y tiene 22 años de trayectoria. Antes de eso, fui un poco inquieto, arranqué en el diseño editorial con editorial propia, luego me pasé 100% al digital, justamente en esto de la crisis, que ya se veía venir entre Argentina y las .com, que justo se dieron como pegadas, ¿no? Antes de eso, básicamente tenía una compañía de servicios, así que no me pegó de lleno, pero me tocó fuerte el modelo de la crisis, o revivir la crisis, esa y la del 2008 también. No nos olvidemos que también en el 2008 todo, más que nada, pegó fuerte en Internet también esa crisis, 2008-2009. Hoy soy, como les decía, director de nuevos negocios de Technisys, soy mentor para la aceleradora de Google, para Google for Startups Accelerator, antiguamente conocida como Launchpad Accelerator. Y bueno, desarrollé varios programas de aceleración, en total 8 o 9 ya, que escribí o dirigí. El último para la Cámara de Comercio de Bogotá, en una aceleradora de mujeres, o otros programas que tuvieron que ver con experiencias, educación, o para Google el programa de experiencias de 5 países de Google Developer Bus, o el de Desarrollando América Latina, que fue un programa de 12 países para startups sociales. Antes de eso fui experto para Google, o uno de los primeros expertos de la red de Google desde 2009, y así más formalmente desde 2015 hasta el año pasado, apoyando como Google Expert, digamos, cuando el programa para expertos se amplió a salir de ser solo developers a gente de user experience y estrategia de producto. Fui director, ¿qué más puedo decir? Fui director de F6S, que es una plataforma para emprendedores y aceleradoras. F6S tiene 2.700.000 emprendedores y unos 400.000 inversores buscando conectar, y bueno, una empresa basada en Londres, y me tocó dirigir toda la región de América para ellos. También una experiencia interesante, trabajar con VCs, trabajar con programas de gobierno y trabajar con aceleradoras, fundamentalmente más de 130 programas de aceleración que a mí me tocaba apoyar y ayudar y apalancar desde la plataforma y desde la consultoría también, ¿no? Así que, bueno, un poquito esa es la experiencia. Algo que hicimos más juntos tiene que ver con las comunidades. Tanto Tony como yo laburamos en desarrollo de comunidades de profesionales de Internet por más de 12 años, así que en eso también podemos contar un poquito la sensibilidad de laburar con mucha gente atrás y tratar de atar soluciones para mucha gente y laburar en escala, ¿no? Pensar en escala. Mobile Monday Sí, estaba en todo el mundo, Palermo Valley estaba en 60 ciudades en 16 países, así que ahí nos tocó sí, laburar en conjunto también. de hecho un poco la idea de esta primera charla que fue el disparador, seguramente después las charlas de Kamai Talk se van a poner mucho más formales, y la idea de invitar a un amigo y de tratar de hablarle más que nada a los emprendedores, porque en el fondo, como siempre decimos con Martín y con Gaby, más allá que hoy, sobre todo yo, Pintecanas, seguimos siendo emprendedores, una, una de las cosas que vemos y hoy nos acordábamos de haber pasado el tiempo y hoy de estar más grande y ver emprendedores que tienen 17, 18, 20, 21 y la edad que nosotros teníamos cuando empezaban los Fair Tuesday y demás, era de que
cuando yo le decía a Martín para arrancar esta charla, a mí me pasa mucho de que, y para ya dejarlo que hablemos un poco de las ideas o de las cosas que él ve, sobre todo por todo este background que logró construir alrededor del tiempo y desde que empezamos a conocernos, de poder organizar sus ideas de una forma interesante. Una de las cosas que yo veía y que le contaba a Martín cuando pensábamos en la primera charla y que si fuera el disparador de los Kamai Talk, que básicamente tiene como objetivo empezar a hablar a los emprendedores. Nosotros como fondo de inversión, tanto en Kamai como Overboost, siempre nos gusta estar en contacto con la comunidad y seguir hablando con los emprendedores y conocerlos y conocer sus proyectos y ver si los podemos fondear, ayudar y demás, porque estuvimos en sus zapatos y seguimos estándolo. Yo veo bastantes similitudes de esta crisis con lo que fue el break o el crack de las .com allá a fines de los 90. Yo tenía una empresa que era una tarjeta de débito no bancaria que habíamos desarrollado junto a un socio, que éramos una red de post propia, hicimos un montón de locuras en esa época, y de un día para otro nos levantamos y las compañías de internet pasaban a ser del futuro del mundo a estar en un crack, a entrar en Chapter 11, a caer Star Media, el sitio, Clack, todo lo que venía en la decadencia de las .com, y pasamos de ser los protagonistas y el glamour de la industria a ser los que habían inflado una burbuja, a que eran compañías que no eran reales, y eso hizo que de un día para otro pasáramos a un crack de la industria. Y por otro lado también teníamos el componente que me parece que ojalá no se repita tan fuerte como en esa época. Argentina, propiamente dicha, también estaba entrando en una crisis en el 2000, 2001, económica, que hacía que la problemática de tener a los emprendedores, de tener a los empleados, de ver si seguíamos cobrando los sueldos, dejábamos cobrar los sueldos, se estaba repitiendo como la historia. Yo creo que en esta crisis se suma un componente a favor y uno en contra. A favor o en contra es que acá hay un componente de salud, de no saber si te puedes enfermar o no enfermar, de estar en cuarentena real, estar en nuestras casas, en el caso de Argentina, pero de ver una problemática que hace que nosotros estemos y pensemos cómo manejar nuestro proyecto a distancia. Pero por otro lado, también hay una oportunidad que no nos pasó en el 2001 o en el 2000, que es que el mundo se hizo digital. O sea, hay un componente que hoy las industrias como Arcor, Coca, que son nuestros socios, o las propias industrias, vieron que se convirtieron en digitales. Mi mamá, mi hermana, toda la gente se está convirtiendo en digital, ya sea porque le gustaba o por una necesidad. Entonces, un poco en base a eso que está pasando, yo le pedí a Martín a ver si nos podía dar esas claves y que esto fuera una charla de ida y vuelta de qué cosas hicimos en su momento, qué cosas nos pueden servir. A nosotros no nos gusta dar, sobre todo Martín y yo no somos de los gurúes o de los consejos o de ese tipo de cosas. Lo que nos gusta dar es experiencias. Y yo siempre traigo a colación algo que me decía mi viejo, que era la experiencia, como decía Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Y nosotros pasamos por esos golpes, entonces un poco la idea de la charla que yo le pedí a Martín era contar qué cosas sí nos sirvieron cuando tuvimos que estar en este tipo de crisis, qué cosas pueden servir a los emprendedores y básicamente abrir ese vínculo de charla, ¿no? Y de abrir ese vínculo de qué está pasando hoy en la industria. Así que ahí, si querés, Martín, te dejo que vos vayas presentando y a diferencia de lo que va a venir después, esta talk va a ser mucho más informal, así que seguramente te voy a interrumpir y vamos a buscar formas de hablar y la idea es que después también ustedes nos puedan hacer preguntas o lo que quieran. Sí, la idea es que lo podamos conversar. Básicamente ahí también yo recuerdo me pasó que yo venía de una empresa que hacía fax y era Fax Store and Forward, que se llamaba Intergram. Y me salí en el 97 porque Internet venía creciendo y no nos paraba nadie. Y en el 2000, porque a mí me pegó medio tarde acá, en el 2000 fue como darse contra una pared. Y después cuando me recuperé en el esquema editorial y todo esto de también de reconvertir del papel a Internet y seguir haciendo contenido, nos agarró el 2001 y fue difícil también, mucho. Más que nada el corte de la cadena de pago, que es algo que también ahí voy a contar un poco.
porque yo por suerte no le debía plata a nadie, pero a mí me debía todo el mundo. ¿Cuánta plata tenés en la calle? ¿Y cuál es la diferencia entre cuán millonario podés ser en potencia y cuánta plata tenés hoy en el bolsillo? Así que, Aprendimos a golpe la diferencia entre económicamente y financiero, viable y financieramente que nos explicaron los CFO a golpe. tal cual. Así que bueno, arranco con la Dale. charla. A partir de ahí, un poquito a mí me gustan mucho las películas y hice un paralelismo. Algunas veces me tocan de superhéroes, otras. Este contexto me hizo acordar mucho a Soy Leyenda. Básicamente, pandemia, virus. En este caso eran zombies en la parte de afuera, pero esto de que tenés miedo del otro también implica un poco un contexto parecido. Algo que siempre conversábamos con mi hermano era que esta serie famosa de zombies en realidad no era de zombies, sino de personas. O sea, ¿qué hacen las personas? Más peligrosos que los zombies, que son medio tontos, terminan siendo el miedo y lo que hacen las personas. Y que en este contexto me hizo acordar mucho. Entonces quiero hablar de eso, de cómo liderar tu startup en un contexto de extrema incertidumbre. Fundar una startup ya tiene incertidumbre, el contexto de Latinoamérica tiene un condimento fuerte de incertidumbre, pero bueno, en este caso todo es exponencial. Así que les cuento un poquito la agenda. La idea es entender qué implica esta crisis, entender qué impacto tiene que no contamos con toda la información disponible o que tenemos que hacer muchas cosas, pero que no vamos a tener toda la información disponible, qué pasa con las estrategias, qué pasa con las tácticas que vamos a tener que ejecutar para llevar a cabo o para tratar de materializar esa estrategia y contarles un poquito las lecciones aprendidas y abrir a preguntas. Vamos a ir metiéndonos en el tema y tratando de mantener esto bastante simple, pero enfocados. Y bueno, ¿qué implica esta crisis? ¿Sí? Fundamentalmente, es una experiencia surrealista, con impacto a largo plazo. No sabemos cuánto va a ser ese impacto, pero hoy nos encontramos con algo que a lo largo de la vida de todas las personas que están vivas hoy nunca pasó, digamos. O sea, más allá de la gripe española, el contexto de las personas de a pie, de hoy funcionando activamente, trabajando en el mundo, nunca se cruzó con algo similar a esto, y el contexto se ve un poco surrealista, diría. No sabemos cómo va a continuar y cuál es el impacto real de esto, ¿no? Lo que sí podemos saber claramente es lo que vemos en la calle: caída de la actividad económica, la cadena de proveedores rota, o sea, se empiezan a caer las cadenas de pagos y las cadenas de proveedores. O sea, no puedes producir porque alguien no puede entregarte las materias primas, no podés salir a la calle, no tenés viajes, no hay reuniones presenciales, o sea, no puedes encontrarte con clientes, no puedes viajar para promover tu compañía, no puedes viajar para conectar a proveedores, para conseguir materia prima. Y por el otro lado, esto implica también el cambio de rutinas, pero no solo el de tu compañía, el del mundo. Y en este contexto esto se va replicando, ¿no? Entonces, nos toca repensar cómo ser productivos igual. O sea, tenés una startup y tu eje, tu día a día es cómo ser más productivo y cómo hacer que la compañía crezca. Entonces, hoy en este contexto nos toca repensar cómo ser productivos igual. Y si hay algo que puedo decir en concreto es que estamos todos en la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es lo único que sabemos ciertamente, que hoy estamos todos en la misma situación y frente a una crisis que nos impulsa a meternos en un proceso que no sabemos dónde va a terminar, ni cuáles son las consecuencias concretas. O sea, realmente todos estamos esperando, creo yo, o la mayoría está esperando que como que esto vuelva a la normalidad. Y creo que la duda más grande es si hay un nuevo normal o si esto en algún momento,
esto va a ser elástico y vamos a volver a la normalidad como la conocíamos, al contexto normal, como lo conocíamos en 2019, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que en este contexto y en este nuevo escenario, tus clientes ya no van a ser tus clientes, o no van a ser los mismos, que dado el caso, también implica cierta complejidad. O sea, no quiero decir que te vas a quedar sin clientes, quiero decir que o van a ser otros, o esos que te quedan van a ser distintos. Vas a tener que atenderlos desde otro lugar, o van a tener otras urgencias, otras necesidades. Y otra cosa fundamental es que tu proyección financiera y tu plan de revenue, tu modelo de revenue, ya no sirve. O sea, la forma en la que esa gente te va a pagar va a cambiar. Si te pagan primero, pero pongámosle que te pagan, eso va a cambiar. Y tu proyección que tenías a 24, 36, 18 meses, de cómo iba a ir entrando ese dinero y cómo lo ibas a ir gastando, se rompió. La tenés que tirar y empezar de nuevo. Entonces, vas a tener que hacer un assessment, vas a tener que hacer un análisis bien profundo y replantearte todo. ¿Sí? Estamos en estos momentos con extrema incertidumbre, entonces claramente aparecen estos nuevos escenarios. Lo fundamental es economía de guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tengan el dinero, están pensando si lo van a gastar. Entonces ese puede ser tu cliente. Y vos decís, pero bueno, pero no le va mal. Pero, sí, está bien, pero eso que iba a hacer ahora, ese gasto que iba a hacer ahora, no lo va a hacer. Y entonces tenés que ver cuán importante o cuán superficial es tu solución y en qué contexto ellos pueden lograr estar seguros de que ese gasto lo necesitan hacer hoy y no lo pueden posponer. ¿Sí? Y por el otro lado, otra cosa que aparece fundamental es los cuestionamientos, tanto internos como externos. ¿Por qué no hicimos esto antes? En el contexto de lo que me toca trabajar a mí en el día a día, todos los bancos quieren ser digitales, pero ayer. Ahora estuvieron 10 años pensándolo. Y se encontraron en este nuevo escenario y empiezan esos cuestionamientos internos, ¿no? De que desde el board hasta los gerentes se miran y dicen, ¿por qué no hicimos esto antes? Pero bueno, no sé si es el momento. Ahora vamos a ir un poco más en detalle. Sí, que es Pero un poco esos lo que hablábamos cuestionamientos internos, sí. que es un poco lo que hablábamos de lo que pasa también con las industrias, ¿no? Con las empresas. O sea, ¿por qué no tuve el e-commerce? ¿Por qué no fui digital? Que ahí creo donde se genera la oportunidad para el emprendedor y de lo que estuvimos tantas veces tocando las puertas de el mundo va a ser digital, el mundo viene digital, creo que hoy todo este contexto está dando para eso. El tema es Sí, el cómo, ¿no? Lo que estás contando un poco, de cómo sigue esta historia. sí, y tal cual. Y por ahí algo que era, en este contexto, Tony, te traigo una que conoces bien, Mercado Libre versus de remate. Yo me acuerdo que en la crisis del 2001, los dos lanzaron el mismo día y los dos tenían el mismo capital, pero de remate estaba en todos lados. Habían hecho publicidad en todos lados, aparecían en todos lados. El gasto que tenía de remate era enorme. Y Mercado Libre fue un poco más tímido, no por un tema de previsión, por un tema de personalidad. Y en ese esquema, luego del 2001, se notó la diferencia en ese Claro. modelo, de que uno se había quedado sentado arriba de los dólares y el otro había hecho un gasto enorme y un esfuerzo enorme y lo pretendía capitalizar, pero después en la crisis eso no se vio reflejado en ventas. Y entonces empiezan los cuestionamientos internos de lo que hicimos, incluso si en otro contexto eso que hicimos estaba bien. O sea, Exacto. porque OLX probó que ese modelo funciona después, muchos años después, ¿no? Y no en Argentina, sino en otros países. O sea, también en Argentina, pero digo, en otros países. Pero arrancan estos cuestionamientos internos, incluso uno peleándose con el socio, ¿no? Viste, te dije que había que hacer esto, y tus clientes lo mismo. Y por el otro lado, y más complejo, nos enfrentamos con nuestras propias limitaciones.
y también con las limitaciones del otro. Mirá, me encantaría hacer esto, pero hoy no puedo. O hoy necesito comprar algo y no me lo entregan, porque la logística también es un problema, porque hacerse de los bienes, porque producir, porque tener la materia prima para producir, más allá de que seamos digitales, ¿eh? A veces también el modelo digital requiere de cierta materia, incluso contenido, movimiento, capital, ¿sí? Pero bueno, este es un poquito el contexto. Ahora, el problema es que igualmente, en ese contexto, no contamos con toda la info, lo estamos viendo desde casa, que es casi como mirarlo por televisión, ¿no? O sea, lo que está pasando afuera está mediatizado, lo estamos viendo por la ventana. Y mal que nos pese, es complejo salir afuera, ¿no? O sea, no salir, digamos, en esto, a tener el contacto real es peligroso. Entonces, no contamos con toda la info y todavía el modelo está como, es una sopa caliente, se está cocinando esto, ¿no? Está en constante movimiento. Pero así y todo, tenemos que empezar a tomar definiciones. Acá una pausa. ¿Qué implica esta crisis? Todavía no lo sé. O sea, puedo explicar el contexto, puedo darles herramientas para avanzar, pero me preocupa que todos tengan en cuenta como emprendedores cuál va a ser el efecto multiplicador de esto. ¿Sí? Puse ripple effect primero, puse efecto mariposa. En sí, efecto multiplicador es como más económico, más keynesiano, si quieren. Es, bueno, una causa, pequeña o no, subestimada o no, un pibe que se comió un murciélago en China, pandemia. O sea, entonces, en ese modelo, el rebote de estas ondas, todavía no vimos el final, digamos. O sea, ¿qué implican las acciones que vamos a tomar hoy? Todavía no lo sabemos. Entonces, como el final de esto no es tan obvio, vayan tomando definiciones, pero manténganse ágiles, manténganse flexibles. Creo que esto a los emprendedores de Internet les sirve para todo, ¿no? Pero hoy más que eso nunca. Creo que es un componente nuevo que se suma a lo que hablábamos al principio de lo que fue el crack de Internet, que todos sabíamos lo que había pasado, ¿no? Las compañías estaban entrando en Chapter 11, el problema era de que se había inflado algo más de lo que debía ser y pasamos de héroes a villanos de un día para En 10 otro. minutos. En 10 minutos, con la economía más argentina en declive. Pero como decís vos, creo que este componente nuevo es un componente para estar atentos, para ver cómo movés los hilos, porque también genera oportunidades, ¿no? que antes no teníamos. Pero 100% de acuerdo, como decís vos, que, no sé, según cómo hablas Infobae o el diario que leas o lo que fuera, el día a día te cambia la proyección de tu negocio. Si vas a estar en cuarentena un día más, 100 días más, si Estados Unidos tiene más contagios o menos contagios. Hay un componente sumamente incontrolable del lado nuestro, ¿no? Que no Sí. depende de las decisiones. No, y además que hay una coyuntura, o sea, hoy yo creo que no entra una empresa más en Argentina que fabrique barbijos. Ahora, no nos vamos a salvar todos fabricando barbijos. Es una forma de ayudar, es una forma de ponernos activos, es una forma de poner una producción a andar o de darle un sentido a lo que hacemos. Nosotros, como emprendedores, queremos producir. Y es una buena iniciativa porque podés ayudar y te podés sentir útil y poder producir. O sea, lo que haces es algo que se ve. Ahora, no todo el mundo, después de esto, se tiene que dedicar a producir barbijos, ¿no? Es un poco por ahí. Como les decía, no contamos con toda la info y no sabemos cuál va a ser el efecto final, fundamentalmente para manejarnos con estos puntos, con clientes. O sea, tratar de entender cómo manejarnos con los clientes, manejarnos con nuestros gastos, manejarnos con los inversores o con nuestro board o con nuestros socios, ¿sí? Levantar inversión. Para muchos es un contexto bueno para levantar inversión, para otros no. Ya lo vamos a charlar, digo, voy a ir al punto específico. Con los despidos y las contrataciones, más allá de que en Argentina nos están viendo de más lugares, en Argentina hoy no se puede por ley despedir
mucha gente va a tener que tomar la decisión o va a tener que hacer recortes después de que esto, o va a tener que cerrar. Y mucha gente que estaba contratando dejó de contratar, pero hay empresas que, por ejemplo, siguen hoy tomando, más que nada para roles claves. Y después, ¿cuál es la ayuda disponible? Yo puse ayuda del gobierno acá, pero en realidad son fuentes extras de financiamiento. ¿Cómo nos manejamos con eso? ¿Tomamos un crédito ahora para pagar sueldos? ¿Es inteligente eso? ¿Es lógico? ¿Es inevitable? ¿Tomamos ayuda del gobierno? ¿Pedimos un préstamo personal? No sabemos cómo manejarnos. Y la verdad que no hay una respuesta única y directa para esto. Para todo esto, uno puede encontrar respuestas tácticas, o sea, modelos de ejecución, que uno lo puede hacer bien. Una vez que tiene esa decisión, lo ejecuta y lo hace bien. Ahora, acordate que todas estas decisiones que vamos a tomar afectan la vida de más gente hoy, solo por este contexto. O sea, en otro contexto, tu empresa es tuya y bueno, te moves por el olfato de negocio. Pero hoy es un contexto medio de imposibilidad y la sábana corta es más corta. Cuando te querés tapar la cabeza se te destapan los pies y un poco más. Entonces, fundamentalmente para estas cosas, uno podría encontrar una respuesta táctica, pero tenés que demostrar empatía. Tenés que entender cómo están pegando o cómo van a pegar tus decisiones en tu equipo y en la vida de las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Para mí eso es fundamental para entender el cambio. Voy a ir un poquito a las definiciones estratégicas. Cuando digo definiciones estratégicas, me refiero a entender el arte de proyectar, ¿no? Porque la estrategia es un arte de la guerra. Básicamente tiene que ver con proyectar y tiene que ver con dirigir operaciones. Entonces, en eso uno tiene que poder armar en la cabeza tu estrategia financiera o tu modelo, tu estrategia con tus clientes y cómo van a crecer, cómo va a evolucionar esa relación, tu estrategia de procesos internos y tu estrategia de crecimiento, entre otras, digo, ¿no? Vamos a ir también un poco a cómo impacta eso en tu modelo, pero quiero entrar en las definiciones estratégicas y quiero que estemos parados en el punto en el que la estrategia es este espacio de reflexión donde uno puede proyectar un conjunto de acciones, pero con un plan general y un objetivo bien definido, ¿sí? Entonces, para tener un modelo estratégico hoy que funcione, hay que volver a lo básico. Esto es súper simple, súper básico. Tenés que tener una solución que cumpla estas tres dimensiones. Esto todos los emprendedores lo saben, pero digo, quería refrescarlo para que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Tu solución tiene que ser atractiva, tiene que ser factible y tiene que ser económicamente viable. Porque vos podés hacer algo muy bonito que todo el mundo quiere, pero que nadie está dispuesto a pagar. ¿Sí? Entonces, o que nadie puede pagar. Entonces, y por el otro lado, a veces, si lo pueden pagar, estás en el conflicto de que morís por éxito, o sea, todos lo quieren, pero vos podés entregar dos. Y entonces también quebrás. Entonces tiene que ser factible, ¿sí? Factible desde encontrar un cliente, entregar una solución y encontrar más clientes iguales y repetir esa entrega en la solución. Y tiene que ser económicamente viable, pero fundamentalmente tiene que ser atractivo. Y en este contexto creo que las tres dimensiones están afectadas. Entonces uno tiene que volver a replantearse estas tres dimensiones para tener éxito. O sea, atractivo, un producto o servicio fundamental con una necesidad real del cliente. Y entonces vamos a tener que ir de vuelta a ver si esa necesidad real sigue existiendo y cuál es. Y en qué momentos, y cuáles son sus urgencias, cuáles son sus necesidades, cuál es su contexto, ¿no? ¿Cómo hoy están usando o cómo hoy usarían tu solución? Factible poder técnicamente reproducirla y ahí por ahí hay que cambiar, hay que acortar procesos, hay que hacerlos más simples, hay que cambiar el material, hay que cambiar la forma del delivery, el paquete. Y económicamente viable, que tenga un modelo de negocio detrás y que en ese entorno
ese modelo de negocio sea sostenible. Como hablábamos antes con el Tony, no es lo mismo económicamente que financieramente. O sea, si vos tenés un modelo financiero virtuoso, podés cobrar algo antes y entregarlo después. Si vos tenés un modelo que apunta a lo económico, por ahí tenés 1000 vendidos, pero no cobraste ninguno, y sos millonario en los papeles. Pero si no podés pagar sueldo, vas a fundir igual. Entonces, esta viabilidad en el doble eje, ¿no? Acuérdense de eso. Y en ese contexto, para definir una estrategia, uno tiene que tomar decisiones. Ahora, esto grábenselo en la cabeza. Una mala decisión hoy es mejor que ninguna decisión. Si Sí, están 100% de frenados, acuerdo. están obligados a tomar decisiones. De las malas decisiones, te pueden doler, pero no te vas a arrepentir. Ahora, de no haber tomado una decisión a tiempo, te vas a arrepentir siempre. Si Sí, no sobre todo hiciste además, nada, te vas a sentir mal con vos. No solo se va a joder tu empresa, te vas a sentir mal con vos como emprendedor. Decía Tony, sí. sí, además yo creo que lo que aprendimos en estos momentos de crisis, como lo que hablábamos antes de las vividas anteriormente, creo que te dan esa oportunidad de que si te equivocás, estábamos todos en crisis y que es que mejor, como dice Martín, equivocarse que ser un tibio en ese sentido. Yo creo que el momento este, y sobre todo lo que está pasando hoy con esta charla mismo, o sea, estas cosas de que pueden cosas fallar, que la idea de que si fallan es justamente porque estamos tratando de contribuir a tratar de generar estos lazos de comunicación, creo que en una startup ni hablar. O sea, yo prefiero tener 20.000 veces más emprendedores que me dicen, Tony, traté de emigrar mi modelo para pasar la crisis y yo necesito capitanes de tormenta. Y el capitán de tormenta es el que a veces se equivoca para pasar una tormenta, pero que es mejor, como dice Martín, equivocarse. Entonces yo creo que da ese espacio además la crisis, da el espacio a, me equivoqué, vuelvo para atrás y vuelvo a redefinir, que en estados de normalidad y de cosas es justamente donde mirás, ¿y por qué hiciste esto? Entonces creo que claramente es un tema para tener en la cabeza como todos Sí, emprendedores que somos, de que si te equivocás ahora es momento de equivocarte, pero equivocarte, ¿no? sí, sí, tomar una decisión, tal Sí, de cual. una. Fundamental desde el lado estratégico también, la gestión del equipo. Poder entender que vas a tener que tener una forma una estrategia para que tu equipo funcione de una manera óptima, ¿no? O sea, pensar y entender cómo ser mejores, cómo ser más productivos, más ágiles y más compactos, o más compactos, digo, en el sentido de tratar de laburar mucho más juntos, o sea, tratar de, en este nuevo contexto en el que vos estás conectado desde tu casa con el resto del equipo, igualmente necesitas ser más productivo, no hablar 15 minutos por día y a ver cómo le fue, sino estar mucho más pegados y con las tareas mucho más definidas y trabajando de una forma en la que vos tenés que manejar a tu equipo y tu equipo se tiene que sentir contenido en esta forma de trabajo y se tiene que sentir involucrado. Entonces, desde la visión estratégica, uno tiene que ser bien claro y tiene que tomar definiciones bien concretas, dándole tareas específicas a cada uno y desde lo estratégico definir cuál es ese nuevo contexto y cuál es esa nueva relación con el equipo es fundamental. Sí, de hecho, ahí justo estaba mirando, porque me cuesta ver Ujú. estas plataformas nuevas, pero nos decían, o sea, es una excusa poder decir que te equivocaste. Y la verdad que no es una excusa, es No, justamente, es al al revés. contrario. No es una excusa, es yo como inversor o como alguien que apuesta en un proyecto, en básicamente lo que buscamos como inversores en proyectos hoy, por estar del otro lado, es buscamos socios. Y yo prefiero que mi socio se equivoque por algo en que quería el bienestar o el beneficio de nuestra compañía, que claramente no es una excusa. Una excusa sería al revés. Una excusa sería, che, no hice esto porque en verdad con la crisis lo que está pasando no me animé. Claramente me imagino que si invertimos en un proyecto, si estamos en un proyecto, si tenés una startup, no, vos vas a hacer todo lo bueno para que este proyecto no fracase o que es la mejor medida que tomás, no es probar cualquier cosa. Entonces, No, justamente ahí perdí de quién era el comentario, pero no es una excusa, es justamente al revés, no. es
prefiero que te equivoques o prefiero que nos equivoquemos por tratar de mejorar algo, que nos excusemos en que no hicimos esto o lo otro por la crisis. Sí, además el emprendedor es el Sí, obvio, último, o sea, además. el emprendedor tiene un amor especial por su proyecto y en Exacto. estos modelos es el que tiene el timón y es el que fundamentalmente quiere que la compañía crezca. Entonces no metes excusas. Es muy difícil que un emprendedor que quiera el proyecto y que se mantiene adentro mucho tiempo empiece con excusas. Excusas, una vez que te fue mal, pueden que te funcionen, digamos. O sea, si ya te estás volviendo de un fracaso, puede que te sirva ensayar excusas por Perfecto. por un periodo muy corto, digamos. Pero en el día a día y tomando las decisiones y teniendo un board y inversores que te respaldan, las excusas no sirven de nada. Al contrario, es asumir responsabilidad. Decir, tomé esta decisión y me equivoqué, ¿cómo lo arreglamos? Ayúdenme a arreglarlo, porque también me Sí, además ayudaron a tenés tomar un la board que decisión. yo creo que hoy nuestro trabajo del día a día o donde más ponemos foco nosotros y creo que todos los inversores o los que estamos de este lado en varios proyectos es tratar de estar puertas para adentro, ¿no? Un poco de tratar de acompañar al equipo que en el fondo es el que maneja el barco. Nosotros básicamente somos marineros, tratamos de ayudar en subir las velas, bajar las velas, tirar el ancla, pero de nuevo, yo como principio, yo siempre creo en los emprendedores que se equivocan o que nos equivocamos en un camino que creemos y que estamos convencidos que el que no se equivoca porque justamente no quiere Tiene tomar miedo de decisiones en hacer. tiempos de crisis, ¿no? O sea, Tal creo que cual. es la clave que si tuviera que dejar algo en esta charla que hablaban con Martínez, es el momento de equivocarse en el buen sentido, el momento de equivocarse con un objetivo real, ¿no? Me piden acelerar acá de Sí, la sí, cucaracha. me imagino. Eh, No saben que vamos, podemos estar hasta las 10 nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poco más rápido, pero bueno, dale. gestión de crisis también desde el lado estratégico. Básicamente tenés que entender qué es lo que está en riesgo. O sea, qué es lo que estás poniendo en riesgo, qué es lo que puede pasar, qué perderíamos si. Y acá es una buena respuesta al punto de las excusas. O sea, está bien, vos vas a tomar esta decisión. Bueno, y si te va mal en esa decisión, ¿qué perdés? O sea, ¿qué está en juego desde la compañía? O sea, nos jugamos a y pedirle más al cliente o tratar de subirle el precio al cliente en un contrato o renegociar. Bueno, ¿y qué perderíamos si dice que no? O sea, ¿cuánto te estás jugando en una decisión? Bueno, dejás ir a la mitad del equipo, porque hoy crees que, bueno, financieramente va a ser un problema. ¿Y cuánto te va a costar si esto se revierte rápido? Reformular ese equipo y salir a buscar a esa gente al mercado otra vez. O sea, ¿qué perderías en cada decisión? Pero fundamentalmente el manejo de la crisis es tratar de entender qué está en riesgo hoy y qué perderíamos si tomamos esas decisiones. Acá un punto fundamental. Si te toca definir si vas a cortar proveedores, oficinas, servicios, gente, tenés que ser, o hacer recortes fundamentales, tenés que ser quirúrgico, tenés que ser un cirujano. No cortes cosas con un hacha. O sea, tenés que tratar de ir al detalle. Y si te toca hacer o dar parte de decisiones difíciles, trata de hacerlas uno a uno. Hay que ser más empático. No es que te mando un mail, no es que mando al equipo de recursos humanos, no es que mando al gerente de servicios a que te dé la noticia. Es el momento de dar la cara, de dar explicaciones y de esas decisiones tomarlas para adelante y en el uno a uno. Sí, sobre Bueno, todo acá ahí, sí, ahí nos van a seguir apurando, pero yo creo que ahí también es importante tener en claro esto, que los que pasamos por esas crisis de, che, hay que echar a la gente o hay que ver qué hacer, creo que también es un momento para poner la cabeza fría. Hoy tenemos mucha interacción de afuera, de entender si este proyecto continúa, la gente que voy a sacar es la gente que debería sacar, debería yo hacer un esfuerzo. O sea, hay un montón de temas para pensar con la almohada y también compensar. tomar la decisión, pero claramente, como hablábamos el otro día, es cómo quiero salir de esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es Bien, clave saber con quiénes contamos. sí. Otro punto fundamental, administrar para adelante. ¿Qué quiero decir con esto?
que no es momento de llorar por decisiones que no tomamos a tiempo. Revisen finanzas y economía, como decíamos antes, no hagan hipótesis sobre escenarios imposibles. No, y qué bueno hubiera sido, o hagamos esto y fantasear sobre escenarios imposibles o ideales donde vas a poder ejecutar. Eso sirve los primeros 20 días cuando estás haciendo un garabato para la empresa, pero hoy no te sirve para nada. No discutan el pasado tampoco, ni hay que mirar mucho para adelante, ni mirar mucho para atrás, o mirar casi nada para atrás. Traten de resolver el ahora y tener un horizonte 1, un horizonte 2, como mucho, una mirada corta, a mediano plazo, a inmediato y mediano plazo para resolver. No aspiren a pensar a largo plazo hoy, ni traten de empezar a discutir o revolver el pasado, ¿sí? Estratégicamente eso tiene que ser súper importante. Entender qué pasó o qué cambió para tus clientes. Desde el lado estratégico vos tenés que involucrar al cliente en esta mirada de qué es lo que vas a tener que transformar para poder graficar este plan, para tener este proyecto nuevo desde el lado estratégico. Entonces, fundamentalmente, vas a tener que entender cómo están afectados por esta situación tus clientes. ¿Por qué? Porque ya no te sirven ni tus proyecciones de ventas, ni tus estrategias de marketing, ni tus proyecciones financieras, ni tu modelo de ingresos. Ahora, ¿quiero decir que con esto no tenés que hacer marketing? No, al contrario, tenés que hacerlo más inteligente y tenés que repensarlo. ¿Y tus proyecciones de ventas van a tener que dejar de existir? No, las tenés que reformular. No digo tiralas y andás ciegas. Esto de la diferencia entre tu forecast y tus actuals siempre te ayudan para proyectar a futuro, para estar más cerca de la realidad cada vez. Entonces, no digo tiralos y avanzar ciegas, digo, lo vas a tener que repensar. ¿Sí? Cuestionate todo Sí, y otra vez. de hecho, perdón, como lo hace una startup, lo está haciendo una gran compañía, a diferencia de lo que Sí, pasa muchas veces que nosotros le hablamos a los emprendedores de la startup que tenemos que estar mirando. Hoy creo que esta pandemia, ser tan global, hace que todas las compañías, o sea, lo que estamos viendo los emprendedores, lo están viviendo las grandes corporaciones, hoy están sí, tirando unos números para un lado, después tiran otros para otro. O sea, creo que todos estamos en esa dinámica, ¿no? tal cual. Ahí, tu cash flow, tus fuentes de Sí, financiamiento, tu equipo, o sea, entender si podés ser más productivo con menos equipo o si podés ser más productivo con lo que ya tenés. Tus inversiones de capital, o sea, estabas comprando algo, estabas adquiriendo algo que te iba a hacer mejor, lo vas a hacer ahora, lo vas a hacer después, acelerás el gasto o lo esperás y necesitas adaptarte a este cambio, entonces vas a tener que tener esa reformulación. Quizás es momento de contratar, si tenés una previsión a que esto te puede ayudar a crecer, o sea, es una vela y hay bastante viento. Entonces, ese cambio, esa adaptación no es toda negativa, tenés que encontrar los puntos sí. positivos y empezar a reformular, pero fundamentalmente la visión es adaptarse al cambio. Ahora, ¿qué quiero decir con ese modelo desde el lado estratégico? Que tenés que lograr un equilibrio. Y el equilibrio no es ni falso optimismo ni sobrepreocupación. Ni todo el día hablando de la pandemia, ni no, bueno, acá no pasa nada, sigue todo igual, vamos bien, tenemos plata para un año, sí, está bien, pero bueno, pero tu equipo está viendo que tus acciones van en contra de lo que vos estás diciendo. Entonces, bueno, lograr un equilibrio, ¿sí? El mensaje de no pasa nada y vamos todos para adelante, o la arenga, cuando la pasás de rosca, da como un mensaje de, bueno, che, este pibe no está en la realidad, o sea, me está diciendo que va todo bien, pero yo veo que en el contexto está todo frenado, y entonces, bueno, ¿cómo encaja mi realidad con la de los demás? Entonces, traten desde el lado estratégico o de la visión, encontrar un equilibrio, ¿no? Ahora, en eso, bueno, acá podría poner, había puesto Porter primero, ¿viste? 5 fuerzas, o sea, tratar de entender, a mí me gusta mucho, soy un enamorado del ambiente del Canvas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu modelo de negocio es lo que está en el centro y todo lo que cambió es lo que está alrededor.
las tendencias claves, las tendencias socioculturales, las tendencias económicas, los marcos regulatorios, los competidores, los stakeholders, la macroeconomía, las fuerzas del mercado, ¿no? Las demandas, las necesidades, los segmentos, la resegmentación de las estructuras o de las audiencias, y todo lo de alrededor es lo que está cambiando. Tu modelo de negocio es el que vos tenías hace 8 semanas, bueno, el que está en el medio es el nuevo, digamos. O sea, entonces tenés que primero entender el contexto desde el lado estratégico. Y desde Es las que creo que, tácticas, perdón, sí, una de las grandes ventajas que tenemos como emprendedores y que a veces nos juega en contra y a veces en favor y a veces en contra, pero es clave, es la adaptabilidad. O sea, yo que soy un convencido como Martín, de que tener un tablero de control como el Canvas o como lógica, de que hoy estés en este lugar y que después puedas ir cambiando parámetros que giran alrededor de tu núcleo, es clave. Y en este tipo de cosas es donde nosotros sacamos la diferencia con las grandes compañías, porque somos mucho más adaptables y mucho más veloces para hacer esos cambios. Por eso sí, también esto, viene todo lo que decía Martín antes, ¿no? De los equipos, de no perder la gente clave, o sea, estar juntos en ese camino de que somos un barco más chico, pero te permite esa adaptabilidad. sí, y además esto de que muchos emprendedores que pasan por aceleradoras, ¿viste? Hacen este Sí, modelo y lo hacen una vez y lo guardan en un cajón. Y bueno, exacto. no, o sea, justamente esto te demuestra que lo tenés que tener pegado en la pared y tiene que cambiar constantemente. Y mientras más cosas sabes de tu cliente y mejor relación lográs y mejor product market fit lográs, y entendés que los modelos de revenue pueden cambiar porque el cliente le conviene pagarte de otra forma, y vas mejorando y la relación con tus partners y todo, tu modelo, tu canvas cambia. Y además en este contexto, el modelo del macro, del el ambiente de tu modelo de negocio, también va cambiando. Entonces, más que nada, hoy en día recomiendo que lo tengan pegado en la pared y que vayan pegándole aprendizajes a todas estas cosas constantemente. Desde el lado táctico, sé un líder presente, no te guardes en la crisis, no te aísles, ¿sí? Es fundamental en el día a día. Táctica es ejecución, ¿no? O sea, táctica es cómo vas a llevar a cabo tu estrategia. Y entonces vos haces pequeños métodos o pequeños cuadrantes donde vas a manejar diferentes ejercicios que te ayudan a cumplir la estrategia. Tenés que ser un líder presente, tenés que ser humilde. Si antes el modelo más eh, guerrero era, bueno, síganme, si yo conozco el camino, ustedes son followers, yo lidero. A nosotros en esta compañía nos gusta hacerlo de esta forma. Y hoy todo cambió. Entonces ahora es, bueno, mira, no tengo todas las respuestas. Soy un tipo inteligente y trabajo fuerte, pero bueno, necesito ayuda. Entonces el equipo está ahí para apoyar. Sí. ¿Y por qué te puedo decir que necesito ayuda? Porque conozco mis limitaciones, sé en lo que soy bueno y en lo que no. Y necesito que como equipo funcionemos mejor. Hay que sincerar las debilidades de uno y poner a gente del equipo a que lo apalanque, a que lo acompañe. Traten de verdad ser humildes. Y este ejercicio les va a servir para toda la vida, no para la pandemia. ¿Sí? El modelo cambió. ¿Sí? Esto, más que nada, el modelo antes refleja más grandes corporaciones, pero hoy esto es más sincero y ya venía funcionando así en Internet, pero bueno, hay gente que todavía viene con el modelo anterior y hay que sacar el chip y ponerse el nuevo. Sean abiertos, ¿sí? Si antes eran, no mostrás todas tus cartas, no cuento todo porque me van a joder, validabas en grupo antes o hablabas en grupos de interés y decías, oh, nosotros me parece que vamos a ir por acá, ¿a vos qué te parece? ¿Qué vas a hacer? Y solo contabas una parte, solo lo necesario para recabar más información. Hoy es al revés. Tenés que ser como el explicador en jefe, digamos. O sea, yo hice una analogía con CEO, digamos, de eh, tratar de ser el tipo que da todas las explicaciones todo el tiempo y que habla desde un lenguaje simple. Tratar de hacer o de comunicar cosas complejas para tu equipo de una manera simple. ¿Y qué quiero decir con una manera simple? Que a cada uno se lo vas a tener que explicar diferente, porque cada uno lo entiende desde su área de interés. Pero vos vas a tener que llevar a todos en ese viaje. Entonces, tenés que tomarte el tiempo de explicar las cosas y de ser transparente.
Y si vas a tomar decisiones, esto lo dije antes, y tenés que comunicar malas decisiones uno a uno, pero con empatía. Esto fundamentalmente se trata de ser humano, ¿no? Si, como les decía antes, si vas a tener que tomar malas decisiones, y antes lo hacía el equipo de recursos humanos, y hoy sentás al equipo de recursos humanos con vos, pero las decisiones o las definiciones las comunicás vos en el uno a uno, y dando todas las explicaciones del caso, ¿sí? Otra cosa fundamental, sean comprometidos. Si antes era maximicemos ganancias y el foco está en los inversores y en los founders, o sea, hagamos plata muchachos, y dejabas esto de la humanidad en la puerta, ¿viste? Bueno, esto es negocio, la humanidad es otra cosa, o la caridad es otra cosa. Hoy no es tan así, hoy se trata de maximizar el valor social, y las compañías que van a sobrevivir son las que pueden comunicar esto en su valor agregado, ¿sí? Maximizar el valor social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que dejás de lado a los inversores o dejás de lado a los founders o la empresa no va a ganar plata? No. Todos los stakeholders, todos los involucrados en una solución, ¿sí? Pero liderar con humanidad. O sea, tenés que coser una solución para todos y tenés que incluir a todos en esa toma de decisiones, ¿sí? Superar la crisis va a depender de cuán rápido entiendas dónde estás parado y cuál es la situación, hacer un diagnóstico fundamentalmente, la magnitud del pivot necesario, o sea, qué vas a tener que cambiar, ¿sí? Y hacia dónde tenés que apuntar los cañones ahora. Estos cortes, las definiciones, pero como los salvavidas, o sea, si no me corto un brazo me muero de gangrena, o sea, la infección me va a tomar todo el cuerpo y entonces, bueno, la muerte, y antes de la muerte, bueno, me tengo que cortar un brazo. Bueno, cortarte un brazo implica una decisión importante, ¿no? Entonces, estos cortes o definiciones tienen que estar bastante meditados, pero tienen que ser rápidos. Y por el otro lado, la velocidad con la que puedas ejecutar todo el cambio, ¿sí? El pivot, las decisiones, poner otra vez la compañía a andar y tener un diagnóstico bien claro. Aún con información incompleta, o sea, tomar decisiones y avanzar, ¿sí? No es momento para grandes comités. Acá esto de nos juntamos todos los cráneos del universo a ver cómo salimos de esto, no. O sea, es junto la información, la pongo a digerir, hago un plan, lo pongo a digerir y lo ejecuto, ¿sí? Tu empresa depende fundamentalmente de tomar decisiones rápido y actuar. Si no lo haces, tus inversores o el mercado lo van a hacer por vos. O sea, si no tomás decisiones a tiempo, alguien te va a ganar de mano y va a tomar esas decisiones por vos. Sí, de hecho, y si querés porque siempre nos están apurando de que sea una hora y demás, aunque vamos seguramente a seguir, Nos como nos pasamos suele un pasar a poquito, nosotros, le obvio, decimos a Gaby por la y no que la cucaracha. presión de Gaby la ves tener, pero ahí estaba justo viendo además a Carolina, que era la que nos había hablado de las excusas o algunas preguntas que estamos teniendo. Yo creo que la clave es esa que decía Martín al final, ¿no? De que básicamente en estos momentos de crisis hay algo más para llevarnos que ser emprendedor, que es la parte de tener conciencia social, conciencia por el equipo que confía en vos. Uno sigue a un líder que es un líder no por el ego, como dice ahí un poco Carolina, que ahora, Carolina Cano, que pude ver el tema de la excusa, es un poco el seguir a la persona con la que vos estás convencida que es el que va a llevar adelante el proceso. Y creo que, como decía Martín, es un momento de explicar, ¿no? De explicar las decisiones, cosas que antes, en momentos más naturales, no hay por qué tanto explicar, sino al revés, es el que lleva adelante. Yo creo que estos momentos siempre muestra también la capacidad de una compañía para ir para adelante, sobre todo, de nuevo, me paro como inversor en este lugar, y que es siempre la pregunta que nosotros teníamos cuando estábamos del otro lado y estaban la gente como nosotros que invertía plata o venía y nos preguntaba cómo iba el proyecto y demás, es nosotros en definitiva lo que buscamos somos socios, y los socios básicamente lo que uno busca es que tome decisiones, y si esas decisiones están fundamentadas y sobre todo en estos momentos de crisis, me parece que el tema de tener esa confianza, esa idea o esa visión de lo que está pasando realmente es clave, ¿no? Sí. Digo, un poco para darle como esa vuelta, ¿no? Fundamentalmente, para cerrar ahí, Sí. un poco apalancar el concepto, también uno no es líder porque dice que es líder. O sea, los líderes son los que
toman acción, los que demuestran conocimiento, los que demuestran el esfuerzo y el laburo y la milla extra. Si vos le decís a la gente que te siga y te autoproclamás líder, seguramente no te siga nadie. Esto se trata de tomar decisiones, de tener coraje, de ir aprendiendo en el camino, de ser transparente, Sí, de tener, este líder, el crack, que no demuestra ninguna grieta y que toma todas las decisiones encerrado, en esto va a morir. sí, de hecho, Básicamente. si un poco lo que hablábamos con Martín, si yo le daría no una enseñanza, sino una experiencia de lo vivido y de las cosas que te den cuenta, hoy toma un punto importante dentro de la estructura el tema de tener la caja, de conocer lo que cobramos, cómo cobramos y todo ese tipo de cosas que muchas veces uno lo pierde como concepto. Y después la calidad de persona, ¿no? La calidad de gente en ese sentido. Si el producto es bueno, el equipo es bueno, el proyecto va a mantenerse en el tiempo y a sobrepasar esta crisis, ¿no? En ese sentido. Sí, tal cual. De hecho, ahí Martín, quería aprovechar que tenemos 2 preguntas ahí de Sí, Gastón. Que, okay. Dale, decime. No, quería avanzar porque así Dale. tomo 10 minutos y vamos a preguntas, porque si no, Dale, y cerralo, no dale. vamos a terminar. Y Dale. quería sí dar algunas recomendaciones tácticas de cómo usar tu tiempo hoy. O sea, hoy estás parado en el medio de la crisis. Si no hiciste nada de lo que yo dije antes, lo que deberías estar haciendo hoy mismo es esto. Okay. En el primer momento, hacer un assessment externo, o sea, entender el estado de la economía, la que te rodea, ¿no? El mundo, ¿no? La salud de tu mercado objetivo, si están comprando o no están comprando, si aparecen nuevos mercados o hay nuevas oportunidades en eso, o puedes recrear tu mercado de alguna forma. La fecha de recuperación prevista, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo va a salir tu mercado de esto? O sea, ¿cuándo va a salir tu cliente de esto? Si vuelven tus empleados o no, o si pueden funcionar bien remotamente, si tus clientes comienzan a comprar, si hay ayuda disponible de bancos, del gobierno, y si estás levantando inversión, chequear con los VCs a ver cómo va la cosa. Fundamentalmente, puedo decir acá, punto de VCs, que el que puso plata ya en tu empresa debería estar hablando con vos hace rato, porque es el que te tiene que seguir apoyando, le está interesado de que no te mueras. El que iba a poner, y ya es un fondo que viene en el tiempo, los fondos duran 10 años en promedio, los que no se renuevan, pero digo, fundamentalmente ese modelo tiene un esquema en el que primero hay una etapa de exploración, después hay una etapa de inversión y después una etapa de retracción. Entonces, en ese modelo tenés que entender dónde estaba ese VC que iba a poner la plata y si hoy está dispuesto a invertir o no, o va a esperar. Los fondos que iban a levantar capital están en pausa. Los que estaban levantando no van a levantar este año seguramente. Y los que estaban en una etapa ya más de retracción, digamos, están cuidando lo que tienen y las nuevas inversiones o las inversiones posibles las están haciendo en startups que ya tienen, ¿sí? O sea, si les quedó un pucho para invertir, si les quedó un poco de dinero para invertir, lo están poniendo en los emprendedores a los que ya les invirtieron. Entonces, eso para que les quede claro, pero bueno, la línea de abajo es chequear en qué estado está esta conversación que vos tenías con los inversores. Momento 1 también, el assessment interno, ¿sí? Números de tu empresa, los escenarios, todos los escenarios posibles que puedas proyectar, cuentas a pagar, cuentas por cobrar, tus proyecciones en los gastos, ¿no? Todo tu P&L, los gastos de marketing, los que estabas haciendo, cómo los podés reformular, tu payroll, o sea, cuánto te sale la gente, el equipo hoy, y cómo podés hacer eso más óptimo, cuáles son tus gastos variables y cuáles son tus fuentes adicionales de ingresos, si las hay, de dónde más podés tener una fuente razonable de ingresos. Momento 2, todo ese assessment, toda esa investigación que hiciste, ese compendio de información que hiciste, lo tenés que compartir con tus inversores o con tus founders o con tu equipo e iterar. Entender que todo eso sea correcto y que tu visión global, tu 360, esté súper completo.
Después de que confirmaste eso, tenés que ponerte a trabajar en el nuevo plan, en el momento 3. Cuando digo nuevo plan, ¿qué es? Nuevo modelo de negocio, nuevo modelo de operación. Sí. ¿Sí? Te va a tomar entre 1 y 2 días armar ese nuevo modelo de operación y ese nuevo modelo de negocio, no más. Y una vez que lo tenés, volvés a iterar con los inversores y el board. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nos parece que hay que hacer hoy, esta es la manera en la que vamos a ejecutar. Este es nuestro nuevo roadmap de producto, este es nuestro nuevo roadmap de servicios, esto es cómo va a escalar el equipo, esto es cómo se va a mantener unido. ¿Sí? Todo el plan, otra vez. Estos son 4 momentos fundamentales, el momento 3 es como más grande, digamos, pero eso es lo que tendrían que estar haciendo hoy, si no lo hicieron, ¿no? Ahora sí, lecciones aprendidas, un poquito más de... A nosotros ya nos dejaron ahí durmiendo en la bañera con el fusil, como decía el Tony. Y entonces, ahora sí quiero hablarles un poquito sobre qué es lo que nosotros, de lo que ya nos pasó, podríamos recomendar acá, sin dar consejos, ¿no? Necesitan tomar el control y tomar acciones drásticas y rápido. Un poco reforzar. Sí. ¿Sobrevivir de qué depende? Sobrevivir va a depender de cuánto puedas entender la situación, de cuán grande sea ese pivot y cómo lo puedas articular y de lo que tengas que cortar. ¿Sí? No vas a salir de esta sin tener que cortar algo, sin tener que dejar de lado algo. Hay que elegir qué soltar, no te podés llevar todo. ¿Sí? Entonces, esa es como una ecuación fundamental para sobrevivir. Necesitas comprometer al board, a los inversores, a la aceleradora en la que estés, a tus grandes clientes. En este proceso vos no podés estar solo, tenés que estar tomando decisiones en conjunto, tenés que estar viendo cómo esto afecta al resto. ¿Eh? Comunicarte con el equipo diariamente, un consejo fundamental acá, traten de tener una relación diferente con el equipo. Ahora vamos a ir un poco al punto ese. Lograr el sentido de urgencia, o sea, tienen días, no tienen meses. Si no toman decisiones ahora, están al horno. Entonces, traten de mantener el sentido de urgencia a la alerta, digo, no la preocupación. Yo no quiero que salgan corriendo desesperados o que se agarren la cabeza. Quiero que sean conscientes de que tienen que tomar decisiones hoy. ¿Sí? Lo doloroso hay que hacerlo rápido, pero otra vez, traten de ser humanos, traten de no olvidarse que del otro lado hay gente. Tengan en claro que esto lo van a superar. O sea, todos vamos a superar este momento. Ahora, acá una pregunta más filosófica, pero fundamental, porque somos gente que ya pasó algo parecido a esto. ¿Cómo te gustaría ser recordado a vos en el proceso? ¿Sí? ¿Podés sobrevivir a esto haciendo cosas que no te van a gustar? O sea, cosas de las que tu mamá no estaría orgulloso, básicamente. Entonces, orgullosa. Entonces, digo, en esto creo que cómo te gustaría ser recordado, cómo te vas a manejar, creo que es algo fundamental. O sea, Sí. traten de tener perspectiva y saber que de esto vamos a salir. Entonces, mantener la integridad ante todo y tratar de ser empáticos y además no hacer macanas, ¿sí? Y también, ¿qué les gustaría proteger? ¿Qué les gustaría mantener? Porque como les dije antes, algo van a tener que recortar, algo van a tener que perder. Traten de ser conscientes de qué es lo que a ustedes les gustaría proteger. También es una buena excusa para decir, che, esta startup no era lo que yo tenía que hacer, fue una mala decisión o hasta acá llegamos, le puse toda la garra, muy difícil superar esta situación, me voy a proteger a mí como emprendedor, voy a tratar de reformular, quizás con el mismo equipo, pero otra empresa, quizás con otro perfil, quizás en otro segmento del cliente, quizás tratando de resguardar las relaciones y ser muy transparente, decir, no me está saliendo, ayúdenme, porque también esto que decía el Tony, la comunicación con el inversor puede ser clave para ser totalmente sinceros y decir, no lo vamos a superar. ¿Cómo salvamos lo poco que tenemos? ¿Sí? Entonces, traten de tener en claro esto. Esto va a pasar. Ahora, ¿cómo ustedes se van a manejar? La gente lo va a recordar toda la vida. El tipo que te cruce va a decir, este fue el que en plena pandemia hizo esto que estuvo muy mal. ¿Sí? Entonces, traten acá no, las excusas no sirven. ¿Sí? Mm. La pandemia
o los momentos bravos es donde se ven los reales emprendedores, donde se ve. Es que esto, la crisis y la fama te muestran tal cual sos. O sea, son las dos puntas, ¿no? El éxito, si querés, y la crisis te muestran tal cual sos. Entonces, traten de ser genuinos, traten de recordar que esto va a pasar. Y acá lo último, para ir a preguntas, ¿cómo evitar que esta pandemia o que esta situación se coma tu ánimo y el de tu equipo? Traten de mantener el optimismo, armen rutinas, revisen procesos, traten de ser menos burocráticos si quieren. Incluso en una startup hay ciertas burocracias o ciertos procesos que antes llevaban un tiempo, ahora pueden ser mucho más ágiles, acorten pasos, traten de mantenerse informados, pero no en exceso, saquen la cabeza del balde, fundamentalmente, no piensen todo el tiempo en la pandemia, piensen en la empresa, piensen en la gente que está con ustedes en esta situación, en el equipo, en cómo ayudar. Esto es muy bueno, ayudar. Y traten de tener cuidado con las conductas de rechazo en el equipo. Quizás un chiste en la cafetería que antes tenía sentido, hoy lastima, y eso se potencia, porque tu compañero de trabajo se queda todo el día pensando en el, che, este siempre me hace el mismo chiste, y está mal, y tiene un día y vive solo, y está más vulnerable. Entonces, Sí. Estas conductas de rechazo, de estigmatización, las conductas, los chistes malos, los comportamientos repetidos, también hacen mella en el equipo. Acá algo fundamental que recomiendo es que si tenés un equipo grande, haya un responsable por cada persona del equipo. Entonces vos le decís al de tecnología que él es el encargado de hablar todos los días con el diseñador y ver cómo está. Y al diseñador le das la tarea de que hable con el equipo de marketing a ver cómo está. Y contabilidad, lo que sea. Digo, traten de hacer esto muy humano, pero sistemático. Que no se te pase el, che, hace 3 días que no hablamos con fulano, ¿qué le habrá pasado? O sea, no se te puede pasar, tu equipo tiene que estar muy cerca. Y es una responsabilidad controlada, ¿sí? Entonces, asignan responsables al equipo como algo fundamental para cuidarse, ¿sí? No hay que olvidarse que esto es una crisis y también es natural estar preocupados, chicos. O sea, yo no les quería contar una historia tipo de, bueno, se sale por acá y listo, y estas son las tácticas, recorten, echen, reconviertan, cóbrenle más al cliente, adapten los precios, no, pídanle más plata al VC, no pasa por ahí. Esto es una crisis y es natural que estén preocupados, pero yo los quiero poner en acción. O sea, lo que intenté con esto es darles un panorama del contexto, algunas recomendaciones o compartir algunas experiencias y por el otro lado también darles permiso a que ustedes se den permiso, ¿no? De estar preocupados y de ponerse a andar. Pregunta. Mira, de hecho ahí estoy leyendo las preguntas y un poco también, básicamente todas las preguntas van a un mismo lugar. Creo que como siempre nos íbamos a pasar de tiempo, que estaba claro que lo íbamos a hacer y estamos teniendo toda esa presión de habernos pasado de tiempo, pero Me apuré un montón. Sí, obvio, ya sé que tenía la presión para hacerlo, pero un poco Carolina me apuntaba es de qué me voy a arrepentir, o sea, un poco que venía con la pregunta de las excusas. Yo creo que justamente lo que decía Martín, creo que lo que no tenemos que arrepentirnos es de haber hecho. De lo que nos deberíamos arrepentir es de no haber tomado decisiones o no habernos equivocado, ¿no? De no hacer. Y después, por otro lado, Gastón, Julián y demás, sobre todo Julián, que te conoces, hace una pregunta en el sentido de no ves a los bancos pensando en el mismo proceso pero digital en lugar de refundarse lo profundo, o Gastón, que nos pregunta cuál es la herramienta de gestión para cómo ven las empresas tradicionales para buscar estos cambios en esta oportunidad. Creo que van todos por el mismo camino, ¿no? Yo creo que, después te dejo contestar la de los bancos, pero creo que nosotros, sobre todo puntualmente desde Camay, viendo un poco la velocidad que está tomando la gente de Arcor, de Coca, o lo que lo vemos en todas las compañías, no sé, en mi mujer trabajando en Turner o demás, de que de un día para otro te tocan la puerta y te dicen, ¿te acordás eso que vos me contabas de que el e-commerce y todo lo digital y que si hacemos la publicidad? Es como que ahora ahí se abre una oportunidad de lo que decía Martín. Creo que ahora nosotros pasamos a ser el loco buscado de lo que le hablábamos a nuestros amigos y que nos pasa muchas veces con los emprendedores, que nuestros amigos que entran en los bancos y demás,
¿qué hace a mí me pasaba con mi mujer, ¿qué hace tu marido? Vende celulares, nunca sabía que hacía contenidos y todo ese tipo de cosas, pero hoy es como que nos tocan la puerta y ¿te acordás lo que decía el loco de Martino, que leía el loco de Juliano, la loca de Carolina? Yo creo que es un momento para, como decía Martín antes en su charla, de retomar el contacto con la gente que en su momento hablamos dentro de las compañías y demás, de las locuras que les contábamos. Creo que es un buen momento para, acá estamos, si necesitás, si querés que te ayudemos, si querés que hablemos de nuevo del tema que te habíamos pensado en un momento. En el caso de los bancos te lo dejo a vos, pero claramente creo que los bancos es lo que más están sufriendo esa transformación, ¿no? Ese empuje, ¿no? A la transformación. Los bancos, y bueno, eso Julián lo sabe mejor que yo, Sí. tienen dos temas para lidiar, fundamentalmente. Primero, el pasar de un esquema centrado en el negocio, centrado en el servicio, y centrado en el tema de reglamentaciones, a un esquema centrado en el usuario. No es lo mismo. No es lo mismo lo que quiere el usuario que lo que te permite hacer el sistema. No es lo mismo lo que necesita el usuario en cuanto a cumplir pasos, procedimientos y lograr objetivos, que lo que te permite la reglamentación. Entonces, esa transformación lleva tiempo. Y no es solo el banco digital. O sea, si vos querés replicar el banco tradicional digitalmente, es fácil. Ahora, si vos querés repensar el negocio y arrancar de cero el cómo debería ser un banco digital en el 2020, es muy diferente. Ahora, todos los bancos quieren ser hoy digitales, en este contexto, para ayer. Lo complejo es que reformular un banco que tiene mucho legacy, que tiene mucho ya establecido, es muy complejo. E instalar una plataforma y hacerla andar no te lleva menos de 4 meses. Entonces, esto de nos encerramos una noche y hacemos que esto funcione, o la gente quejándose, ¿por qué los jubilados hacen la fila? Yo vi 700 personas, 800 personas en un fin de semana hacer magia para que los lunes los bancos se adapten a la reglamentación, mucho tiempo, muchos años. Y todavía los veo, y en esto los veo más. Ahora, no se imaginan lo difícil que es hacer andar todo eso en un fin de semana. Y toda la gente que hace un sacrificio enorme para pensar, bueno, ¿cómo nos adaptamos a la norma hoy? Ahora, creo que el cambio grande todavía no lo estamos viendo. El cambio grande es que hoy la gente, el usuario, no compara el banco con el otro banco, compara el banco con Netflix. Y quiere esa experiencia de usuario. Compara el banco con Airbnb, con una UX de excelencia. Y entonces, hoy tienen más para ganar la fintech en esa carrera de corto plazo. Sí, creo que los bancos a largo plazo van a dar un salto de calidad enorme, pero que se va a ver en esta evolución, en un proceso que va a tomar en el total creo que 2 años, o sea. Pero bueno, nosotros tenemos hoy desde Tecnicis 60 bancos clientes. Te puedo decir que están dando un salto de calidad enorme, o sea, acelerando los procesos, y ahora viene top-down, digamos, no es el gerente de innovación diciendo deberíamos hacer esto, sino es el board diciendo, che, deberíamos estar haciendo esto, que es un cambio enorme. Pero por el otro lado también da muchas oportunidades en el resto del ecosistema. Y creo que todavía no estamos viendo, nosotros ya tenemos varios bancos puramente digitales o que nacieron puramente digitales, como Banco Original en Brasil, que ya tiene 3,5 millones de usuarios, y es un banco que arrancó de cero, digital 100%, sin sucursales, dando una experiencia nueva. Y también hay muchas ventanillas que se están reconvirtiendo, qué sé yo, Rapipago. Sí, ni hablar como lo que siempre hablamos, el mundo no bancario, nos podíamos quedar 20 horas hablando. Años. Sí. Sí. Pero si querés para darle un corte y ya ir agradeciéndote un poco este puntapié inicial que hicimos con las talks, hay una pregunta acá de Mary que está muy buena que dice, ¿cómo lidiar con el desánimo de los empleados ante ciertas decisiones difíciles, como limitar los aumentos, por ejemplo, que está pasando hoy, o a veces diciendo de que no va a haber o ahorros a veces en la compañía, y cómo viabilizar el impacto y la incertidumbre de la crisis en el negocio, sin generar el pánico? Yo creo que es un poco lo que vos venías contando, ¿no? Hoy creo que, como vemos, estamos viviendo algo que nunca hemos vivido, que seguramente le vamos a contar a nuestros nietos, a muchos a sus hijos y demás,
de que en alguna época estuvimos así encerrados, como cuando yo hablo con mi mamá y me cuenta cuando pasaron los temas de la polio o cuando Claro. se pasaron ese tipo de crisis. Y yo creo que es lo que decía Martín, ¿no? Es como cómo nos gustaría ser recordados en ese sentido de haber pasado esa crisis. Creo como emprendedores siempre el esfuerzo o lo primero es demostrar con el ejemplo, ¿no? Y tratar de Ujú. ser nosotros quienes claramente veamos hasta dónde la compañía puede aguantar. Lo que sí creo que como capitanes de un barco, y ahí te dejo a vos, Martín, que pensás vos, pero como capitanes de un barco siempre es importante contar de que hay un sol, ¿no? Al final, que las tormentas siempre Sí. terminan y que creo que esto de la crisis, la verdad que es una oportunidad el ser digital. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad en como lo que decía Martín, y si me tengo que llevar algo, es cómo ser recordados. Y creo que si uno Sí. piensa realmente cómo quiere ser recordado, va a ser lo mejor para su compañía. No sé a vos qué te parece, pero me parece No, que va tal por ese cual, o lado. sea, coincido. A mí la única vez que me tocó echar gente fue en una compañía no digital, digamos, pero mucha gente y en un proceso de la compañía de la familia, que en ese momento tenía 830 personas y nos tocó sacar a más de 100, Mm. eh, más que nada por un tema de reconversión de la compañía. Y eso implicó mucha transparencia en el cambio del proceso y involucrar a todos y explicar. Y creo que la mejor forma, contestándole a Mary, la mejor forma tiene que ver con ser transparentes. También pasa que en muchos de estos procesos alguien aprovecha y dice, bueno, nos ahorramos los bonos y entonces especulamos con eso y si eso pasa o la gente cree que vos estás haciendo eso, seguramente se lo tome a mal. Porque si en este momento vos me estás tocando el Exacto. bolsillo para especular, no pega bien en el equipo. Ahora, si lo estás haciendo para sobrevivir, y ese dinero en algún momento la compañía se va a encontrar con ese dinero como una ventaja competitiva y nos asegura el trabajo. Y eso tiene que ser bien claro y bien transparente para todos, porque si vos estás haciendo algo que a mí me va a permitir estar mejor en el futuro y me explicás y me convencés, yo voy a estar comprometido con eso. Si yo creo que me estás tocando el bolsillo, Exacto. me lo voy a tomar a mal y va a afectar mi relación con la compañía hoy, ¿sí? En muchos casos es, che, bueno, no, y yo tengo la plata, pero no te la voy a dar porque, y bueno, pero ¿cómo? Es mi plata. O sea, ya Exacto. nosotros teníamos un acuerdo, y ¿cómo que vos no me vas a dar? No, porque es poca plata, pero no te la voy a dar. Y bueno, pero si para vos es poca plata, es mi plata. O sea, ¿cómo no me la vas a dar? Y he visto bastante de eso en el contexto de los emprendedores y afecta demasiado el ánimo y afecta mucho el ánimo en ventas. Y Exacto. entonces, en ese esquema, el vendedor es muy susceptible a cuando le tocas el bolsillo. Y hoy lo necesitas para vender. O sea, si, si, No, por si le eso, estás matando la moral a tus vendedores, tenés un problema. O sea, no solo a por eso largo yo creo plazo, ¿no? que, claramente creo que si nos tenemos que llevar un mensaje de toda esta charla, y como lo lindo de esta primera charla de Camay, es que era seguramente las que vengan ahora el martes 12, ya hablando de fintech con Julián Colombo, con Matías Tombolini del Banco Nación y Re- demás, recomiendo. va, van a ser mucho Son, más formales que la hablan más que nuestra. nosotros. Lo que Nos queríamos vamos hablar a con Martín, reivindicar en el tiempo, ¿sabes? exactamente, y por eso elegimos este horario y todo, y nos podríamos quedar 20 horas y seguramente algún día lo repitamos. Un poco lo que queríamos tratar de contar, y por eso a mí me gustó invitar a Martín, es que cuando hablamos fuera de hablar con la gente y aprovechando de que ahora todas las cosas que podamos decir y contar pueden ser, pueden tener estos errores, ¿no? Que es un poco el miedo que tenemos siempre como emprendedor, de si voy a hablar bien, si no voy a hablar bien, si qué va a decir el inversor y demás. Eh, yo creo que claramente, si me tengo que llevar algunas cosas de lo que dijo Martín, y que me parece que es una de las personas y uno de los tipos que además es un amigo, es que sabe bajar a tierra después de tanto tiempo de estar en esto, es miren su caja, presten la atención a su empresa, pero no tengan miedo a equivocarse. Las crisis da tiempo a equivocarte, te da esa excusa en en el buen sentido de demás. Nosotros como inversores vemos eso, buscamos piloto de tormentas,
y los pilotos de tormenta se prueban en estos momentos. Y si tengo que Sí, definir algo que creo que nos llevamos todos nosotros y algunos que vamos un poco camino más recorrido que los demás que vienen atrás, es quién sos, ¿no? Y qué piensa la gente de vos y qué te va a llevar. Nosotros en esta vida lo único que nos va a llevar es el nombre. Y el nombre se construye en esto que dice Martín. Creo que cada decisión que tomamos como emprendedores está dada porque realmente estamos convencidos, y si tenemos que tomar decisiones duras, las estamos tomando porque no hay otra forma de hacerlo y porque es el bien de la compañía. Entonces es claro que, y el último mensaje, me parece que nosotros nos vemos invadidos hoy por todos los mensajes de si no vamos a quedar más en cuarentena, la gente que se muere, que no se muere y demás, y la vida es muy corta en ese sentido, y lo que vemos es, para nosotros los digitales somos unos bendecidos. Acá hay una oportunidad muy grande, el sí. mundo va a salir digital. Si no es este proyecto que estás llevando adelante, será otro, pero claramente estás en el lugar correcto de la historia, digamos. Así que nada, primero que nada, gracias a Martín por esta charla, a todos los que estuvieron ahí firmes en esta primera charla, y muchas gracias a todos, y nos veremos en la próxima. Ahí, Martín, te dejo a vos que cierres. Gracias. No, estaba perfecto hasta ahí. No, si les puedo dejar algo, tiene que ver con que replantéense todo y desde un lado más humilde, más humano, pero más atentos también. Ese cliente que lo dejaste porque era chico, que no lo atendiste, hoy llamalo, pedile disculpas. Ese proveedor que dejaste colgado, hay mucha gente o el que siempre estuvo ahí, el tipo que siempre estuvo ahí, por ahí hoy es momento de involucrarlo un poco más, de pedir un extra. Sí, de hecho, ahí lo que Estás, decía un poco, perdón, lo que sí, decía Gastón, ahí hoy es el momento de todo lo que decían de las empresas, de las grandes empresas, de los grandes ejecutivos, es el momento de atacarlos por LinkedIn, de atacarlos por todos los lugares que puedan en ese sentido, porque hoy necesitan transformarse digitalmente. sí, Y claramente lo que antes lo veían pasar, hoy le van a dar interés, van a venir a nosotros vamos a ir a ustedes, nosotros estamos, como saben, abiertos a escucharlo. Yo creo que es un momento que no vamos a vivir muchas veces, de que las compañías estén tan abiertas a transformarse digitalmente, y en cualquiera de las industrias. Hablo desde Coca a los bancos, no, a todo en el sí. medio, ¿no? No, yo de hecho estoy teniendo al menos 8 Obvio. o 10 conversaciones todos los días intentando ayudar, porque fundamentalmente la gente viene hoy a que le des una mano, no solo en esto de, bueno, ahora pensemos desde lo digital, sino de reformular el modelo de negocio, o sea, Sí, pensar exacto. cómo hacerse más ágiles, más rentables, cómo entender mucho al usuario, tratar de, esto de UX no es que se vea bonito, o sea, es Exacto. entender un poco cómo resolver las cosas más simples. No tiene que ver con lo estético, tiene que ver con lo conceptual. Entonces, estoy todo el tiempo tratando de ayudar. Nosotros, por suerte, nos va demasiado bien, no nos podemos quejar, pero en el mismo sentido también entiendo que hay un entorno y que no todos están en la misma situación y hay que tratar de ayudar lo más posible. O sea, eh, estábamos viajando en primera, pero seguimos en el Titanic, chicos. O sea, ¿entendés? O sea, no podés Obvio. aislarte y decir, a mí me va bien y listo, porque te va a ir bien un rato. Hay que ayudar. Y eso también es fundamental. No importa cómo te está yendo a vos, tomate el tiempo de ayudar, porque eso también va a ser algo que la gente va a recordar. ¿Sí? Con eso me despido y les Bueno, agradezco la gente, atención y el tiempo. Perdón que nos estiramos. muchísimas gracias a todos. Seguramente ya nos retaron muchas veces, pero ahora los liberamos para No poder ir lo a vi, no comer, lo a vi. mí también. No, olvídate, no nos hacemos los tontos. Y muchas gracias a todos por estar, y los esperamos en la próxima Kamai Talk, que seguramente sea más seria, pero volveremos con Martín a seguir hablando y más tiempo. Gracias, Martín, por todo, Abrazo. y un abrazo a todos.